muy buenas noches, bienvenidos. Realmente es un placer estar nuevamente aquí en casa, en Sopó. Para nosotros es un deleite encontrarnos con ustedes cada viernes, cada lunes, cada momento que el Señor nos permite en oración, en adoración y después de esta deliciosa presencia del Señor donde hemos adorado y exaltado el nombre de Dios, pues vamos al banquete de la palabra, esa palabra que es viva y eficaz y que ha prometido penetrar a lo profundo de nuestra alma. Bien, le invito a que cerremos nuestros ojos, démosle gracias a Dios Todopoderoso. Amado Señor y Dios, aquí estamos, delante de ti, poderoso Rey, pidiéndote que tu Espíritu Santo inunde nuestras vidas, inunde nuestro corazón, inunde nuestra alma, que hoy tu palabra, amado Señor, penetre en lo más profundo de todo nuestro ser, que provoque, amado Señor y Dios, esa gracia y esa bendición para la cual ha sido enviada sobre nuestras vidas. Que seamos hoy, amado Señor, edificados, confortados, exhortados, animados, Padre Celestial, por medio de tu palabra. Te alabamos, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Pues bien, como veníamos desde el lunes hablando de los pies, en esa enseñanza donde hemos venido de verdad trabajando, aprendiendo esa importancia de ese órgano maravilloso que sostiene nuestro cuerpo, que es de la locomoción, que es de los pies. Aprendíamos el lunes que nuestros pies nos llevan al camino de la restauración, a ese camino, y nos habló a través de la parábola del hijo pródigo, que no importa cuán lejos podamos estar, nos haya llevado nuestros pies, también nuestros pies nos hacen regresar a la presencia del Padre, a los brazos de Papá Dios, donde Él nos da nueva vestidura, donde Él nuevamente nos sella con su Espíritu Santo y nos pone un calzado, ese calzado que nos lleva a caminar las sendas de justicia, de amor y de verdad. Hablábamos también de los pies que pisan este lugar santo en la historia de Moisés, esos pies que llevaron a Moisés a ese encuentro de esa zarza donde su vida totalmente fue transformada. Por eso damos gracias a Dios, porque nuestros pies nos llevan nuevamente a una restauración y nos llevaron a vivir una tierra en santidad, a vivir una vida transformada. Pues bien, hoy vamos a aprender otras 3 cositas acerca de nuestros pies, a dónde nos pueden llevar. Por eso quiero que usted me acompañe a una gran cita hermosa que el Señor nos da, que está en Josué, capítulo 10, verso 24 y verso 25. Josué, capítulo 10, verso 24 y verso 25. Y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel, y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él: acercaos, y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Y Josué les dijo: no temáis ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará el Señor a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Amén. Déjenme contarle cómo llega Josué. Una de las cosas que nosotros vemos en el libro de Josué es que es un libro de las conquistas de Israel. Acuérdense que el Señor le dijo: te llevo a la tierra prometida, esfuérzate, sé valiente y conquista. Cuando Dios nos da una tierra prometida, tenemos que conquistarla. Estamos en la tierra prometida, tú y yo hoy actualmente, y tenemos que ser con ese espíritu de conquista que tuvo Josué siempre, saber que Dios estaba con él. Déjenme contextualizarles un poquitico. Resulta que Josué y todo el pueblo de Israel ya habían conquistado Jericó y Ai. Y todos los pueblos de alrededor se habían llenado de temor por toda la obra poderosa que Dios había hecho. Habían llegado a oídos de ellos cómo el Mar Rojo se abrió, cómo el río Jordán se abrió, cómo Dios les dio la victoria sobre las murallas de Jericó, cómo derrotaron ahí. Y entonces en ese momento todo el pueblo dijo: grande y poderoso es el Dios en el que el pueblo de Israel confían. Cuando ellos llegan a la región de los amorreos, de los hititas, de los jebuseos, todos ellos se confabulan, ¿sí? Se confabulan 5 reyes de los amorreos y dicen: no podemos dejar que tomen Gabaón. Y entonces empieza una guerra y entonces empiezan a librarse y se confabulan 5 reyes. Es el momento, en esta historia narra, en el momento donde Josué se levanta y dice: sol, detente en Gabaón, y luna en Ajalón. Y es el momento donde la tierra se detiene para que la victoria se complete. Pues estos reyes, 5 de estos reyes amorreos, se levantan
y confabulan contra Josué y van y pelean. Y entonces en esa persecución Dios les da la victoria y estos reyes cuando se ven perseguidos, cuando se ven derrotados, ellos se meten dentro de una cueva y en esa cueva hasta llega Josué allá con todo su ejército, los toman presos y ahí es cuando Josué le da la orden al pueblo de Israel, a ese ejército, les dice, acercaos y pongan sus pies sobre los cuellos de estos reyes, o sea, acuéstenlos y pónganles el pie a estos reyes. Nuestros pies nos dan victoria. Óyelo bien, lo que estamos hablando es que nuestros pies nos llevan a la victoria. Y la victoria no es un hecho aislado, amados. La victoria, para obtener la victoria, requiere fe en Dios. Así lo tuvo siempre Josué. Desde que Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Si meditas de día y de noche la palabra, todo lo que hagas prosperará. Amados, esto es de creer, esto es de vivir. Por eso yo te digo, la fe mueve tu victoria. La fe te da la victoria. No es un hecho aislado la victoria. La fe requiere de la fe en Dios. ¿Por qué? Porque esta fe en Dios nos afianza, ¿sí?, cada día en la tierra de bendición. Tú tienes hoy que creer que tus pies pisan tierra de bendición. El lugar donde están tus plantas de tus pies es de bendición. Pero por eso tienes que tener fe en Dios, en decir, Señor, tú me has puesto en este lugar de trabajo, tú me has puesto en este lugar. Yo siempre declaro, Señor, gracias, me trajiste a Sopó y es tierra de bendición y me afianza cada día más y más. Por eso nuestros pies plantados en la fe en Dios, hace que reclamemos la herencia de los hijos de Dios. Tú te paras y dices, Señor, este es mi trabajo, este es mi hogar y en mi hogar hay paz, este es el lugar de bendición y donde yo estoy, Señor y Dios, hay bendición y mi herencia me llega. También nuestra confianza en Dios nos hace desalojar a todos nuestros enemigos. Tú y yo lo hemos leído ahorita aquí en Josué 10. En este pasaje, mire, cuando tú te encuentras con esas palabras tan poderosas que desata Josué lo dice en el verso 19, si usted va unos versículos hacia adelante, ¿sí?, atrásito del 24 y 25, va al verso 19, Josué lo dice muy claramente. Y vosotros no os detengáis, sino seguid a vuestros enemigos, y heridles la retaguardia, sin dejarles entrar en sus ciudades, porque el Señor vuestro Dios los ha entregado en vuestra mano. ¿En dónde nos ha entregado? En la mano. Pero miren lo que dice, no nos detengamos, sino seguid a los enemigos y herirles en la retaguardia sin dejarles entrar a las ciudades. Las ciudades son tu casa, tienes que herirlo. Estos versículos, esto de que nuestros pies nos dan la victoria, es que nos está mostrando que no es un tiempo para quedarnos quietos, ni dormidos, ni en los laureles, iglesia, ni estar mirando hacia atrás. Ay, es que cómo era rico cuando salíamos, ay, cómo era de rico cuando llegábamos y íbamos y hablábamos y añorábamos las cosas pasadas. No, tenemos un presente, una situación actual, una situación de tiempo de pandemia, una situación de un tiempo de una economía que se está viendo apretada, pero que tenemos una pelea por delante y declararle al diablo que no puede hacernos daño, que tiene que retroceder. Tenemos que estar ahí como dice la palabra, no nos detengamos, sino sigamos a nuestro enemigo, no dejemos que entre en nuestra casa, no dejemos que entre en nuestro corazón, no dejemos que entre en nuestra mente. Ese es el tiempo. Dios hoy a ti, a mí, a toda la iglesia nos está exhortando con esa enseñanza de los pies a seguir la carrera, iglesia, a seguir esforzándonos en la batalla y a testificar, pero siempre poniendo los ojos en Dios, como lo dijo aquí Josué, porque Dios nos ha entregado en nuestras manos.
lo ha entregado en nuestras manos. La batalla por delante que tenemos es la batalla del Señor. La victoria fue conquistada en la cruz del Calvario. Todo enemigo que se levante hoy, que se está levantando en contra de tu salud, en contra de tu economía, en contra de tu salud espiritual, en contra de tu salud mental, en contra de todo, del bienestar de tu familia, de la paz en tu hogar, todo eso fue vencido en la cruz del Calvario. Por eso es tiempo de que el enemigo esté bajo el estrado de nuestros pies, como lo dice Romanos 16:20. Romanos 16:20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de vuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Mire lo que dice, el Dios de paz es el Dios en el que tú estás confiando hoy. Aplastará a Satanás pronto bajo el estrado de nuestros pies. ¿Dónde está Satanás? En el estrado de nuestros pies. No lo debes olvidar, o sea, debajo de la planta de tus pies. Miren, eso no esperamos derrotar al enemigo ni con nuestra razón, ni con nuestras fuerzas, ni con nuestra voluntad. Es en la fuerza y en el poder del Espíritu Santo, la palabra y la oración. Miren, es tiempo, amados, más que nunca, no morirnos, no quedarnos en los laureles, no dormirnos. Es vivir bajo el Espíritu, bajo su fuerza, bajo su autoridad, bajo la palabra de Dios y en oración. Amén. Josué les da esta orden a su ejército: pónganle los pies sobre el cuello a estos 5 reyes. ¿Cómo están esos reyes en este momento? Derrotados. Esos 5 reyes representan los enemigos que tenemos. Y déjenme hablarle de esos 5 reyes convertidos hoy en esas amenazas que tienen a veces nuestras vidas. Ese primer rey, déjenme hablarle de un primer rey, el rey del miedo. El miedo entró al mundo, amada iglesia, después de que el hombre desobedeciera. Y usted lo puede leer en Génesis capítulo 3, verso 10. Génesis 3, verso 10. Y él respondió: oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Es el momento en el que Adán, después de desobedecer la orden que Dios había dado de no comer del fruto del bien y del mal, él se esconde. Y cuando oye la voz de Dios, dice: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Ahí por primera vez entró el miedo al corazón del hombre. Pero ¿cómo entró el miedo? Por desobediencia. Este miedo se da cuando pecamos. La gente, cuando está alejada de Dios, siente miedo de la ira de Dios, siente miedo de lo que Dios puede hacer. Pero nosotros, los hijos de Dios, los que estamos con Él, sabemos que el temor de Dios no es un temor de maldad, no es un temor por lo que Él nos haga, es un temor santo. Los hijos de Dios no debemos tener temor. Jesús, miren, la palabra de Dios es clave en nuestras vidas. No es tiempo de temor. Este es un rey que se ha levantado, que está dominando los mentes, que está dominando los pensamientos, que está dominando el corazón. Recuerden que siempre Dios le dijo a Josué: no temas. No temas, esfuérzate y sé valiente. Lo mismo nos lo hizo Jesús. Jesús también lo habló y lo dijo de una manera maravillosa y contundente. Lucas capítulo 12, verso 4 y 5. Lucas 12, verso 4 y 5. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Listo, miren lo que le dice Jesús en ese momento. Le dice: no teman, no teman, teman más bien a Satanás. Teman más bien a aquel que puede matarlos. Teman más bien a aquel que puede dañar sus vidas. Amén. Entonces, porque ese miedo a la oscuridad, siempre, mire, usted cuando lea esta porción de la palabra tiene que llenarse de esa palabra poderosa. No me teman a mí, teman al que les puede matar, robar y destruir.
Siempre hemos crecido con un miedo desde pequeño a la oscuridad. Alguna gente no puede vivir en la oscuridad. Le tememos a muchas cosas, a la enfermedad, a la soledad, a pérdidas, a la vejez, a la muerte. El miedo se apodera de una manera tan sutil, se convierte en un rey que domina. Acuérdense que los reyes dominan. Y entonces el miedo puede dominar nuestra manera, nuestra vida y nos puede paralizar. Pero nos gobierna de una manera sutil y, como dice la canción, sutil y descarada. Los discípulos tuvieron miedo. ¿Se acuerdan en la tempestad? Ellos despertaron a Jesús y dicen: ¿luego no tienes miedo de que nos hundamos? Y Jesús se para y dice: no, yo te puedo detener. Cuando tú tengas miedo de que tu barca te está hundiendo, recuerda que Jesús se para y puede detener toda tormenta que venga sobre tu vida. En esa misma escena, cuando están en esa tormenta, Jesús, hay otro momento en que los discípulos también están en la barca y está en una tormenta. Jesús los ha enviado y entonces de pronto empieza la tormenta y se aparece Jesús en medio de la oscuridad. Y Pedro se para y le dice: si tú eres Jesús, manda que yo vaya y camine sobre las aguas. El hombre atrevido en ese momento. Y Jesús le dice: ven. Y él empieza a caminar, pero tan pronto se siente que no está seguro, se llena de ¿qué? De miedo y comienza a hundirse. A veces nuestras circunstancias vamos en avanzada, seguros, confiados, pero en un momento nos damos cuenta de una realidad y nos dejamos llenar de miedo y nos hundimos. Acuérdense que hay que vivir en el Espíritu, hay que declarar la obra de Dios, hay que declarar con fe lo que estamos viviendo. Y siempre cuando tú revisas esas citas bíblicas, tú te encuentras dos palabras, dos respuestas de Jesús. Una dice: tengan ánimo, soy yo, no teman, tengan ánimo. En el momento en que están en la barca, cuando están dormidos, cuando despiertan a Jesús, le dice: tengan ánimo, recuerden que yo soy, y cobren ánimo. Hoy el Señor te está diciendo: puede que tenga la tempestad más tremenda en tu vida, pero recobre el ánimo. Dios está en tu barca. Tengan ánimo y no tengan miedo. Y cuando Pedro empezó a hundirse, lo único que le dijo: hombres de poca fe, tengan fe. Amados, ¿cómo vencemos el miedo? ¿Cómo vencemos ese rey? ¿Cómo hacemos que Satanás esté bajo el estrado de nuestros pies? Teniendo fe en Dios, teniendo fe y no permitiendo que ese espíritu de miedo y de temor, ese rey de dominio, de poder, de miedo, reine en nuestros pies. Pon tus pies, aplástalos y declaro: no tengo miedo, tengo confianza en el Señor, porque la victoria de Jesús en la cruz del madero me ha dado toda la confianza y toda la certeza de un Dios vivo y poderoso. Amén. El segundo rey que nos dará, que tenemos que vencer en nuestros pies, ¿sí? Recuerden que son 5 reyes que ellos ponen, estando con Josué, le ponen la planta de los pies sobre sus cuellos. Entonces estamos hablando de ese primer rey que tiene que vencer la planta de nuestros pies, que se llama el miedo. El segundo se llama, que tenemos que aplastar, se llama el mundo. Sí, el mundo. No a la creación, no al planeta, no, sino a ese espíritu del mundo, ese espíritu del mundo que gobierna en este momento, para que nos quiere destruir nuestra alma y nuestro cuerpo, que nos llevan y nos inducen y nos ofrecen placeres descarados, placeres desordenados, inmoralidades, nos ofrecen dinero fácil, nos ofrece ser avaros, ser compradores impulsivos. Hoy en este viernes de día sin IVA no he visto noticias y espero que la gente haya entrado en sensatez y no haya salido como loca a querer comprar. Cuando yo digo: ¿de qué vale en este momento tener un televisor de 80 pulgadas, si es que las hay, si no tenemos para comer, amada iglesia? No malgastemos el dinero. No nos dejemos llevar por esos impulsos, por eso que Satanás le ofreció a Jesús allá cuando estaba en el desierto. Le dijo: mira, todo, yo te puedo dar todos los reinos. A veces nos dejamos seducir. En primera de Juan, capítulo 5, verso 4, Jesús nos habla de una cosa maravillosa: todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Vence al mundo con sus placeres, vence al mundo con sus intereses egoístas, vence al mundo con sus malas amistades.
Tú y yo hemos nacido de nuevo. Por eso la gente dice, ay, es que a usted le lavaron el coco, a usted lo sacaron, a usted lo quitaron. Sí, usted debe decir, a mí no me lavaron el coco. Yo he vencido al mundo, siéntase un vencedor. Esa es la correcta respuesta. Usted ha vencido todos esos placeres. Usted no se deja seducir. ¿Por qué? Porque usted ha nacido de nuevo y usted es un hijo de Dios. Cuando el mundo te ofrezca los placeres de la inmoralidad sexual, de ser infiel, de ser una persona avara, de ser una persona que quiere compradora impulsiva, recuerde, yo soy una hija de Dios y el mundo a mí no me seduce. Ponga sus pies. Cuando el mundo quiera ofrecerle eso, párese y diga, yo soy una hija del mundo de Dios y no me dejo vencer. Amén. Declara en tu oración. Jesús lo hizo por sus discípulos en Juan 17, versos 16 y 18. Ahí encontramos una oración, la oración que Jesús hace por sus discípulos y quiero que usted la oiga y de ahí en adelante usted empiece a declararla en este momento cuando el mundo quiera venir a gobernar su vida. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Amén. Miren, Jesús en este momento está diciendo, yo no soy del mundo, como tampoco ellos son del mundo. ¿Quiénes son ellos? Tú y yo. Si tú eres un hijo de Dios, tú crees en Jesús, tú tienes que decirlo y declararlo y aceptarlo. Tú no eres del mundo, tú no participas de las obras infructuosas de las tinieblas. Tú no participas de borracheras, tú no participas de orgías, tú no participas de robos, tú no participas de corrupción. ¿Por qué? Porque así lo dijo Jesús. Yo no soy del mundo y los míos tampoco son del mundo. Así que si tú te consideras un hijo de Dios, tú crees que Jesús murió en la cruz del Calvario por ti, tú debes considerarte hijo de Dios y no hijo del mundo. Consagrarte a la palabra, a la verdad que dice el Señor. Amén. El tercer rey en estos pies que nos dan la victoria que tenemos que aplastar es el aplastar con nuestros pies, es el Dios, el rey del yo. Sí, el yo. Es un rey que reina en todo el mundo, en todos los seres humanos, grandes, chicos, jóvenes, adultos, ancianos, ricos, pobres, menesterosos que están en la calle, el yo. Sí, el yo causa daños irreparables en nuestras vidas. La vanidad, la vanagloria, el creernos que lo sabemos todo, el creernos que solamente nosotros somos los que tenemos la razón, eso nos lleva a daños irreparables en nuestras vidas. Satanás de una manera muy sutil nos ha venido alimentando eso con el orgullo y la ambición. Si usted recuerda al rey Nabucodonosor, en el momento de Daniel, él se creía el único, él se creía el mejor rey, el único sobre la tierra. Así hoy muchos de nuestros gobernantes, muchos de los gobernantes del país se creen dueños absolutos de la economía y del mundo entero. Eso es el yo. Muchas veces tú como mamá, sientes que tú eres la única que tiene razón, que tú te las sabes todas. A veces tú como jefe, como empleado, como profesional, te crees que te las sabes todas. Y sí, nosotros tenemos capacidades, pero tenemos que morir al yo, al creer que solamente nosotros podemos hacer las cosas y dejar que otros, que la humildad, la sencillez y el dominio de nuestro corazón y de nuestra mente esté sujeto bajo nuestros pies. Este enemigo del yo, vuelvo y les digo, vive en todos, pero hay una verdad, fue derrotado en la cruz del Calvario. Y así lo dice el apóstol Pablo de una manera clara y contundente. Gálatas 2:20. Vaya conmigo a Gálatas 2:20 y se dan cuenta del poder de esta palabra tan maravillosa. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Miren lo que dice maravillosamente el apóstol Pablo. Esta carne ya no vive el yo crucificado. ¿Sí? El yo vive, pero el yo crucificado en la carne. No vivo yo, mas Cristo vive en mí. Así tú derrotas este yo.
Así tú lo derrotas. Las obras de la carne ya no te dominan, no te pueden dominar. ¿Por qué? Porque si tú crees en la cruz del Calvario, en el sacrificio de Jesús, tú no vives ya. Cristo vive en tu vida. Amén. Bien, entonces hasta aquí hemos visto los pies que nos llevan a la victoria, ¿cierto? Y en esos pies que nos llevan a la victoria hablábamos de 5 reyes que tenemos que dominar. El primer rey que tenemos que está bajo el estrado de nuestros pies se llama el miedo, el segundo es el mundo, el tercero es el yo, el cuarto que debemos aplastar con nuestros pies se llama la carne. Sí, la carne, muy diferente al mundo. El mundo es lo que está afuera y lo que nos ofrece y lo que nos atrae. El yo es ese ego que tenemos, ¿vale? Esa cosa que nosotros nos creemos superiores absolutamente a todo el mundo. Pero vamos a hablar de la carne. ¿Se acuerdan lo que leímos ahorita en Gálatas 2:20? Que ya no vivo yo, sino más Cristo vive en mí, que he sido crucificado. Bien, mientras no dejamos vivir a Cristo reinar en nuestras vidas, pues reina nuestra carne. Entonces tenemos que aplastarlo. Vaya conmigo a Colosenses capítulo 3, versos 5 al 9. Colosenses 3, versos 5 al 9. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y revestidos del nuevo. Bien, hermanos, miren, a veces nosotros nos hacemos citas de memoria, ¿cierto? Pero no las vivimos, pero no nos adentramos a vivirlas y de verdad sabemos derrotar. Miren lo que dice, ¿cuál enemigo? ¿Qué tiene que ver esto de la carne? ¿Qué es lo que yo tengo que aplastar y no dejar fluir y no dejar salir de mi vida? Lo dice, hacer morir pues lo terrenal en nosotros. Amados, ya no vivo yo, sino Cristo es el que vive en mí. ¿Qué tenemos que hacer morir en nosotros? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Todo aquello tiene que morir en ti. Tú no puedes estar deseando la mujer del prójimo. Tú no puedes estar deseando a tu novia. Tú no puedes estar teniendo relaciones sexuales con tu novio. Tienes que hacer morir esas pasiones desordenadas, esa infidelidad la tienes que hacer morir en ti. ¿Saben por qué no? Si no hacemos morir eso, miren lo que dice el verso 6, por las cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de la desobediencia. Viene la ira de Dios por desobedecer eso. Dice, dejen todas estas cosas: ira, malicia, blasfemia, palabras deshonestas. ¿Qué son palabras deshonestas? Pues las groserías. No podemos estar hablando palabras soeces, no pueden salir de nuestra boca, se lo hemos dicho una y otra vez. Eso está en su carne y usted tiene que hacer morir eso. Así le sacan la piedra, pero usted no puede responder con groserías. Usted no puede maltratar a sus hijos. No los puede, usted no puede maldecir a su mamá, no puede maldecir a su papá, no lo puede hacer. Amén. Porque cuando tú lo haces, tú te estás convirtiendo en un hijo de desobediencia. Cuando tú no haces morir las cosas de la carne, tú te conviertes en un hijo de desobediencia. Amén. ¿Listo? Miren, Romanos 8. Hoy estoy usando varias citas, pero es que es una riqueza lo que yo quiero que se quede en sus corazones, la riqueza de la palabra de Dios. Romanos 8, del verso 5 al verso 17, nos habla claramente de eso que nosotros tenemos que hacer, morir, y por qué es tan importante eso en nuestras vidas. Romanos 8, verso 5, creo que lo leamos de una manera, dice así: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Tú en qué estás pensando? Hoy, cuando se acabe esta cuarentena, me voy a pegar la borrachera del mundo.
¿Tú un hijo de Dios pensando en eso? Pues no eres hijo de Dios, eres hijo de la carne. ¿Qué estás pensando en este momento? Uy, me voy a ir y voy a hacer, mejor dicho, y me voy a acostar cuanta mujer se me aparezca y todo. Tú no estás pensando como un hijo de Dios, estás pensando como un hijo de la carne. Y vean el verso 8, porque el ocuparse de la carne es muerte. Es muerte, amados. Ocuparse de las cosas de la carne es muerte. Pero si uno se ocupa de las cosas del reino, del Espíritu, traen vida. Cuando tú lees, y se lo voy a dar de tarea, Romanos 8, de 5 al 17, usted va a entender ahí como el apóstol Pablo nos hace una descripción total de lo que provoca si nos dejamos llevar por ese rey de la carne y no lo aplastamos. Nos llevará a la muerte, nos convertimos en enemigos de Dios y hacemos lo que no le agrada a Dios. Por eso debemos poner nuestros pies y aplastar toda debilidad en Cristo Jesús. Vaya al verso 9 de Romanos 8, ahí mismo donde estamos leyendo. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de él. Hay que vivir bajo el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios nos da la fuerza para vencer la debilidad de nuestra carne. El Espíritu de Dios nos da la fuerza para dejar de decir mentiras, para dejar de blasfemar, para dejar de decir sandeces y palabras soeces. Él es el que cambia nuestra manera de hablar. Amén. El Espíritu de Dios hace morir en nosotros la obra de la carne. Tienes que permitir que viva en ti el Espíritu de Dios y así vencerás y así aplastarás a este rey que se llama carne. Amén. Y el quinto rey que debe estar bajo el estrado de nuestros pies se llama Satanás. Santiago 3 dice muy claro, resiste al diablo y éste huirá de ti. Resiste al diablo y éste huirá de ti. ¿Se acuerdan lo que dijo Josué en los versículos que leímos anteriormente, en el verso 25? No temas, no te atemorices, sean fuertes y valientes, porque Dios hará estos nuestros enemigos. No temas. ¿Pero qué nos pide? No temer. No nos atemoricemos. Pongámosle la pata a Satanás en la cabeza. Pongámosle así nuestros pies a esos enemigos y el diablo tiene que huir. Tú y yo formamos un ejército de valientes y nuestros pies deben estar sobre nuestros enemigos. Amén. Por eso declara lo que dice Colosenses 3:15 o 2:15, que dice, ¿cómo vencemos a Satanás? Jesús lo despojó públicamente en el cortejo triunfal de la cruz. Allí le quitó todo poder. Colosenses 2:15. Allí le quitó todo poder y toda autoridad al diablo sobre tu vida. El diablo no tiene poder ni autoridad sobre tu vida. Fue derrotado, fue declarado inutilizado públicamente en el cortejo triunfal de la cruz. Si tú crees esto, si tú vives esto, el enemigo no se levanta de debajo de tus pies. El enemigo se mantiene ahí, como lo dice Romanos 16:20, aplastado bajo el estrado de nuestros pies. Vence a esos enemigos, vence el enemigo del miedo, vence el enemigo del mundo, vence el enemigo de la carne, vence el enemigo del yo y vence a Satanás. Vence, mamá, y vence con tus pies. Declara que tú crees en la obra redentora y en la obra de victoria que te dio la cruz del Calvario. Amén. Esos son los pies de victoria. Ahora vemos el cuarto pie que queríamos hablar, unos pies limpios. Unos pies limpios. ¿Cómo debemos mantener nuestros pies en victoria y unos pies limpios? Quiero que me acompañen al Evangelio de San Juan, capítulo 13, verso 8. Evangelio de San Juan, capítulo 13, verso 8. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo.
Ese es el momento del lavatorio de los pies, siempre lo celebramos en Semana Santa. Pero cuando tú te encuentras con esta porción, Jesús se pone la toalla, se la amarra al cinto, coge la palangana y dijo, le voy a lavar los pies. Y Pedro dijo, no, a mí no me laven los pies. Pero Jesús le dijo, si no te los lavo, si no te los limpio, no puedes participar conmigo. Qué hermoso momento de santidad. Qué hermoso momento. Y hoy yo quiero que tú te mires nuevamente tus pies. A veces no los mantenemos limpios, no nos los arreglamos, dejamos que crezcan las uñas. Saben que a mí en esto me impresionaba y me hablaba el Espíritu de Dios, que la gente, cuando le dice, ¿qué es lo que no te gusta de la mayoría de la gente, ¿no? Le pregunta a uno, ¿qué es lo que no, qué parte del cuerpo no te gusta? Y casi todo el mundo dice, mis pies. Pues déjenme decirles que a mí sí me gustan mis pies. Sí, mis pies son pequeñitos, a mí me gustan mis pies, ¿cierto? Y los cuido para que se vean más y más bonitos. Pero hay mucha gente que no, que es que el dedo es más largo, que el dedo que le sigue al gordo es más largo, que es que el dedo chiquito tiene la uña maluca, ¿sí? Pero hoy les digo, más allá de que se vean bonitos, los pies tienen que permanecer limpios. Porque cuando tú tienes unos pies limpios, sanos, tus pies no se cansan y tus pies te mantienen fuerte. ¿Cómo mantener nuestros pies? ¿Cómo mantener nuestros pies limpios? Yo les voy a decir 4 cositas que creo que son claves en nuestras vidas. ¿Cómo mantenerlos limpios? Vigila tus pensamientos. ¿Se acuerdan lo que les enseñaba el lunes? Cuando usted empieza a pensar algo, usted le da orden a sus pies. Vigile sus pensamientos. Tenga pensamientos de bien. Tenga pensamientos de éxito. Tenga pensamientos de victoria. Porque si usted tiene pensamientos de envidia, si tiene pensamientos de maldad, correrá a ellos. Si tiene pensamientos de deseos, correrá a esos deseos mundanos. Tenga pensamientos, cuide sus pensamientos, vigile sus pensamientos, no albergue pensamientos impuros, deseos impuros. Vigile sus pensamientos, vigile sus hábitos. Vigile sus hábitos. Cada cuando usted se limpia sus pies, cada cuando usted se corta las uñas. Vigile sus hábitos. Cada cuando usted ora. Si sus pies no se paran a orar, sus pies lo pueden llevar a la perdición, como lo llevaron al hijo pródigo. Vigile sus hábitos. ¿Qué tan buenos hábitos tiene usted en su manera de actuar, en su manera de ser? Vigile sus actos. Vigile y viva bajo la unción del Espíritu Santo. Deje que el Espíritu de Dios gobierne nuestras vidas. ¿Se acuerdan lo que hablábamos de los reyes? ¿Cómo nos mantenemos aplastados? Se los digo, si vivimos bajo el Espíritu de Dios nos da dominio. El Espíritu de Dios nos da la fe y la firmeza para alejarnos de toda tentación, para alejarnos de toda maldad. Y vigila tu corazón. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón? Llénalo de amor. Tus pies, si se mantienen limpios, porque tú vigilas tus pensamientos, tú vigilas tus hábitos, tú te mantienes en la unción del Espíritu Santo y vigilas tu corazón, tus pies así caminarán permanentemente en compañía de Jesús. Seguirás sus pisadas y disfrutarás de tu bendición. ¿Se dan cuenta de lo importante que son nuestros pies? Pies que nos llevan a la victoria, pies que deben mantenerse limpios, pero pies también que anuncian. Pies que anuncian. Vayan conmigo a Romanos capítulo 10, verso 15. Romanos 10, verso 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Qué maravillosa expresión del apóstol Pablo, lo que son verdaderamente nuestros pies. Nuestros pies se consideran hermosos cuando van a llevar la buena nueva, no cuando van a llevar un chisme, no cuando van a ir a hablar mal de otro, no. Nuestros pies se ven hermosos cuando llevamos la buena nueva, cuando vamos y llevamos esa palabra de vida al que lo necesita.
Es ese que va a buscar al perdido, ese que va y habla al corazón quebrantado y lo anima, ese que va y llena a esa alma vacía, ese que va y suple la necesidad del hambriento, el cobijo de alguien cuando tus pies te llevan a ir a ser de bendición. Dios, yo lo creo tan grandemente que Dios pone en el corazón de aquel que hemos creído en Él el alma, el anhelo por ir por las almas perdidas, por ir por las vidas del necesitado. Cada persona que reconoce a Jesús como Salvador se siente enviada. Óyelo bien, cada persona que reconoce a Jesús como Señor y Salvador se reconoce enviada por el Señor mismo. Pablo lo dice, ¿en quién creerá? ¿Cómo se salvarán si no ha ido nadie a hablarles? Es el tiempo, amados, de llevar la buena noticia. Nuestros pies deben seguir sus pisadas. Pedro lo dijo de una manera tan bonita y tan clara. Dice, sigamos sus pisadas. Sigamos sus pisadas. Pedro lo dijo, sigamos sus pisadas. Hemos sido creados para seguir a Jesús. Por un instante, quiero que tú cierres tus ojos y a tu mente trae tus pies. Y hoy pregúntate, ¿siguen tus pies el camino de restauración? ¿Siguen tus pies a encontrarse con el amado para ser sanado, para ser vestido nuevamente con esa vestidura de gozo y de paz del Señor, a ser sellados permanentemente bajo el Espíritu Santo? ¿Sigues tú? Por un instante, abre tu corazón y piensa y reflexiona esta palabra que ha llegado a tu vida, que ha llegado hoy y que ha traído hoy a tu vida esta palabra. ¿Sigues tú las pisadas de Jesús? ¿Sigues el camino de una vida transformada? ¿Te mantienes frente a la zarza para que la pasión, el fuego de Dios permanece en tu vida constantemente? Mira tus pies. ¿Sigues el camino de victoria, aplastando el miedo constantemente, el yo, la carne, el mundo y a Satanás? ¿Tus pies constantemente lo están aplastando o vives una vida de derrota? ¿Tus pies siguen llevando el Evangelio a todo lugar? ¿Eres de esos pies hermosos que anuncian la buena nueva, que anuncian el gran amor de Dios, que anuncian la misericordia del Papá de Dios? ¿Tus pies permanecen limpios? Cuidas tus pensamientos, cuidas tus hábitos, cuidas lo que hay en tu corazón, porque es tiempo, amado, de que nuestros pies sigan las pisadas de Jesús. Permite hoy que el Espíritu de Dios, que ese Espíritu Santo, enseñe a tus pies a caminar nuevamente, al camino de restauración, al camino de la victoria, al camino de la santidad, al camino de mantenerse en el fuego del Espíritu Santo, pero también a mantener tus pies en el camino de llevar la buena nueva. Que el cielo les bendiga, que esta reflexión llegue y que siempre que mires tus pies, digas, Señor, mis pies te lleven a ti y sigan tus pisadas. Dios les bendiga, un abrazo para todos, feliz fin de semana. El cielo les bendiga.